Y continuamos a esta hora 3 en la banda de frecuencia modulada. Como cada día miércoles está con nosotros el profesor Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, que siempre nos trae algunas de estas novedades tan interesantes sobre la ciencia, el hombre, la evolución de la humanidad y en general hemos hablado de hartas cosas durante este ciclo de programas que ya tenemos hace bastante tiempo. Profesor Campino, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hemos hablado de varias cosas y seguiremos hablando, me imagino. Por supuesto que vamos a seguir conversando de eso y mucho más. Bueno, antes de partir, hoy día estamos en un programa especial porque se ha hablado mucho, y con justa razón, de Violeta Parra. Conmemoramos su centenario un día como hoy. Pero hay otro hito también que se enmarca más dentro de las temáticas que nosotros siempre hablamos, y que un día como hoy, hace 60 años, se lanzó el Sputnik al espacio, lo que constituyó el inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero fue la Unión Soviética la que finalmente logra dar este primer paso. Se hizo, profesor Campino, esto el 4 de octubre de 1957 en el cosmódromo de Baikonur, en la Kazajistán, que era una antigua república soviética. Y hay una novedad, o sea, hay varias cosas interesantes que podemos contar del Sputnik. Por ejemplo, siempre la intención de la Unión Soviética era hacer cosas magníficamente grandes y se esperaba que su primer satélite también lo fuera, pero en general el plan original era lanzar una cosa muy grande, pero finalmente se lanzó algo más pequeñito porque había que ganar la carrera espacial como fuera. Y por eso que finalmente lo que se lanza al aire es un objeto que pesaba 83 kilos, ni más ni menos, y midió 58 centímetros de diámetro. El satélite más bien era como del tamaño de una pelota inflable de playa. Eso, ni más ni menos. Y bueno, y no llevaba ningún elemento de medición científica, sino que lo que se quería probar era efectivamente que esto podía orbitar la Tierra. Tardó 98 minutos en hacerlo, y este objeto obviamente se constituyó de esta manera en el primer elemento que se lanza al espacio y logra orbitar la Tierra y lo logran recuperar. Y que además impulsa más adelante la creación de la NASA, porque Estados Unidos fue tomado por sorpresa con esto. Bueno, y después del Sputnik vinieron ya otras experiencias. Vino el Sputnik 2, recordemos que en uno de esos se introdujo a la perra Laika, ¿no es cierto?, que lamentablemente muere en el espacio. Y luego ya tenemos el otro hito con Yuri Gagarin, que es el primer hombre en el espacio. Todo esto conseguido por la Unión Soviética porque de atrás le venía siguiendo los pasos a Estados Unidos. Después se equipararon y después fue Estados Unidos el que logró llegar primero a la Luna, profesor Campino. Así es, pues. Y Estados Unidos se llevó los aplausos final, aunque ahora están muy de la mano. Tú sabes que la Estación Espacial Internacional... Sí. Es de varios países. Claro. Han aportado Canadá, Estados Unidos, incluso Brasil y desde ya la Unión Europea. Por lo tanto, la carrera espacial hoy día como tal no existe, sino que más bien es la conquista del espacio. Claro, una cosa más mancomunada, ¿no es cierto?, en la cual hay una cooperación bien importante, ¿no? Hay una cooperación bien importante y un presupuesto también que cubrir. Sí, claro. Fíjate que los americanos ya no tienen cómo subir ni bajar a sus astronautas, ni alimentarlos ni nada. Uh-huh. Lo tiene que hacer Rusia a través de la nave Soyuz. Ya. Los americanos ahora están sacando una nave nueva que es la Orión, que va a reemplazar al transbordador espacial. Uh-huh. Y una vez que la tengan, me imagino que se irán a combinar en ir y venir. Claro. Y también hablando de la Estación Internacional, que un día lo hicimos acá, lo maravilloso de esto es que como puede ser impactada por asteroides, meteoritos y cosas que podrían dañar el hábitat donde viven los astronautas, ellos tienen como un taxi en la puerta, que es una de las naves Soyuz americanas. Uh-huh. Ya ahí está paradita. Claro. Simplemente, si algo pasa, se meten adentro. Ya hace poco la impactó, o venía muy cerca un objeto, y se metieron los 6 astronautas adentro de la Soyuz a esperar que pasara. Claro, pero afortunadamente nada pasó. No pasó nada. Pero me imagino que además sirvió como un buen ejercicio, lo deben repetir incluso muchas veces, y uno acá no se entera. Seguro. Uh-huh. Y tantas cosas que deben pasar arriba que uno no tiene ni la menor idea acá. Claro, deben pasar sus cosas arriba. Sí, y además que no te olvides que han habido tragedias importantes. Ha muerto mucha gente en esta conquista del espacio. Uh-huh. Y probablemente siguen los inconvenientes que, en fin, no creo que hayan muerto porque ahí se sabría. Claro. Pero sí debe ser una de vencer barreras de lo desconocido. Cuando Colón vino a América, se sabían que cuando llegara a las Indias iba a encontrar árboles, agua, animales, vegetación, todo. Uh-huh. Pero cuando uno va al espacio no tiene idea con qué se va a encontrar. Claro. O al menos tiene una idea, pero puede ser algo bien diferente. Sí, lo que pasa es que cuando Colón vino a América, y aprovechamos de hablar de esto un poquito porque este mes de octubre justamente es cuando se cumple
un nuevo aniversario de ello. Él venía como a la segura ya porque tenía antecedentes previos de viajes más antiguos, tenía diarios, tenía manuscritos. Colón había accedido, y esto se sabe hace poco, a demasiada información, y él cuando emprende el viaje sabía perfectamente dónde iba a llegar. Lo que pasa es que no la contó completa porque lo podían tildar de que estaba un poco loco, pero él sabía perfectamente que a este lado del mundo había un continente nuevo, y él incluso pensaba que había mucha riqueza en este continente. Es posible que así fuera, claro. Y no en vano, apenas llegó, fueron muchas incursiones que hicieron a América, no solo España y Portugal, sino que también Inglaterra y otros países. Ahora, eso de que supieran que existía América no es lo que nos cuenta la historia, pero la verdad que, en fin, uno tiene que estar un poco escéptico hacia las cosas que lee, porque pueden haber otras verdades también. Claro. Ahora, quizás suponían algo. La historia cuenta que partió a las Indias, o sea, quería llegar al otro lado de... Claro. Pero en general, y lo que se sabe es que otros navegantes más antiguos sí habrían llegado a estas costas. Habrían llegado. Claro, y efectivamente, probablemente hay rastros, incluso se investigan hasta hoy, algunos hallazgos de cosas que podrían probar eventualmente esto. Pero claro, uno si se pone con la mente un poco más razonable, diría, bueno, ¿por qué no habrán hecho viajes tan grandes en la antigüedad como se hicieron, ¿no es cierto?, en la época de Colón? Todo pudo pasar, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, no hay que olvidarse que América fue visitada 20.000 años atrás, y Colón llegó aquí hace 500 y tantos nomás. Por lo tanto, esa gente que llegó a América de Europa, porque venían de allá, bien pudo haber regresado, y haber contado, señores, un poquito más allá hay un continente atractivo. Claro. Pero como la información era muy lenta, ellos lo hacían a pie, pues si no tenían otra manera, no podían cruzar el Atlántico, que estaba separado. Se hacía por el estrecho de Bering, cuando estaba nevado. Cuando estaba nevado, exactamente. Claro, así es. Claro. Y de repente la glaciación terminó y el estrecho de Bering se tapó. Se tapó, claro. Entonces, podrían quizá haber cruzado en barcaza ahí, al canoa, al comienzo, ¿no? Y siempre pensando en temperaturas muy extremas, ¿no? Sí, claro. Desde ya. Sí. Cuando uno va al sur de Chile y ve fotos de los Onas, por ejemplo, tú ves que con 10, 15 grados bajo cero en Punta Arena, en los canales ahí, andaban en nada. Claro. Andaban sin ropa prácticamente. Sí, pero lo que pasa es que su genética no conocía las enfermedades que nosotros tenemos, como los resfríos y ese tipo de cosas. Por eso cuando toman contacto con los europeos se enferman rápido, porque no tenían defensas para enfermedades que evidentemente tampoco tenían. Está bien. Ahora, yo creo que el cuero que ellos tenían era como grueso, así. Sí, claro. La piel de haber tenido bastante grasa, como los osos polares, bueno, quizás no tanto. Claro. Pero por eso que a los animales pueden sobrevivir en esos hábitats, porque tienen mucha grasa. Sí, claro. Debajo de la piel hay capas importantes de grasa y eso los abriga. Los abriga y los alimenta, porque hay periodo de invernación que no pueden comer también. Además, y se van consumiendo esta misma grasa que tienen bajo la piel. Fíjate que los osos polares en el norte pierden la mitad de su peso. Imagínate. En un invierno. La mitad de su peso. No, que ellos en el verano allá, invierno para nosotros. En el verano de ellos pierden la mitad de su peso. Entonces, ¿por qué? Porque están sacando los alimentos de su grasa y alimentando a sus crías, las hembras. Claro. La naturaleza es muy sabia. Es muy sabia. Y siempre en estos episodios nos va demostrando eso. Exactamente. Bueno, como es tan sabia la naturaleza, vamos a hablar también el origen y la evolución del hombre, la historia de la vida, ¿no es cierto? Bueno, es un tema ese realmente maravilloso. En las últimas sesiones acá han estado concentradas en la vida. Claro. Y bueno, yo creo que a todo ser humano le interesa saber de dónde viene y por qué está aquí. Claro. Entonces, las cosas que han ocurrido en el planeta son milagros. Equivaldría como a sacarse el quino muchas veces seguido. Así es. Porque la verdad que coincidencia tras coincidencia nos ha permitido ir sorteando cuestiones, qué sé yo, situaciones, y hoy día el hombre se encuentra acá. Claro. Fíjate que, bueno, lo hemos hablado también. La vida llegó a la Tierra a través del espacio exterior, según la comunidad científica, como un ser unicelular, como un microbio, como... En fin. Y esto, como las condiciones estaban dadas, aterrizaron en el agua, y en el agua comenzaron a proliferar. Pero uno dice, claro, llegó un ser vivo al agua, comenzaron a hacer los pescaditos, y de ahí salieron a los continentes y lo poblaron, en fin. Pero hay que ubicarse un poco en el tiempo. Esto ocurrió hace 3.500 millones de años atrás. Muchos años atrás. Que las primeras bacterias comenzaron a evolucionar en los mares. Y permanecieron como bacterias y como seres unicelulares durante 2.500 millones de años. O sea, no evolucionaron nada, prácticamente nada. Y se dedicaban estas bacterias a producir oxígeno en el agua, para tratar de ir convirtiendo el agua en un lugar más apto para el desarrollo de la vida. Y fue muy poco antes de que los
pescaditos, por llamarlo así, salieran a la superficie de los continentes, que aún eran seres unicelulares. Por lo tanto, en el último periodo, hará unos 1.000 millones de años atrás, comenzaron a evolucionar y a formar amebas y cosas de esas. Finalmente, convertidos en seres invertebrados, algunos de ellos que se arrastraban, como las cuncunas, esas cosas, pudieron poblar los continentes porque ya se había hecho la capa de ozono. Entonces la vida comenzó a salir de los mares y a poblar la Tierra, pero siempre como seres muy chiquititos. Entonces, a través de las teorías de Charles Darwin, el hombre, es decir, no el hombre, sino que la vida fue evolucionando. Por ejemplo, habían, qué sé yo, seres menores, en los continentes venía un periodo de glaciación y se morían todos. Entonces había que volver a empezar, y la vida de los mares, que ahí no se congelaba el mar, por lo menos en las partes más bajas, claro, los seres vivos comenzaban a salir nuevamente hacia los continentes. ¿Por qué? Porque el cambio climático era tan violento que mataba todo lo que había. Así es. Y de repente ya había que partir de nuevo. Ya había que partir de nuevo. Claro. Pero quedaban vestigios en los mares. Claro. Los mares son los que mandan aquí. Entonces, de repente, en vez de una glaciación feroz, venía una actividad volcánica enorme, como ocurrió hace 230 millones de años. Y simplemente la vida en la Tierra se extingue totalmente. Y no queda nada, excepto algunos animalitos en los fondos de los mares, donde están las fumarolas estas volcánicas, y hace más calor. Así es. Y vuelve a comenzar la historia de nuevo. Hace 700 millones de años viene una congelada de la Tierra feroz. 3.000 metros tenía la espesura del hielo. Imagínate, todo el planeta congelado, absoluta y totalmente. La vida, por supuesto, que se extingue. ¿Quién puede vivir debajo del hielo? Nadie. Y vuelta de nuevo al tema. Y parte del ciclo, pero... Y parte del ciclo. Pero, bueno, te voy a corregir, no es de cero. Parte de lo que queda, ¿no es cierto? De lo que queda. Y queda muy poco. Sí. Queda muy poco. Entonces, finalmente, la vida se estabiliza un poco, ¿ya? Viene el desastre de los dinosaurios hace 65 millones de años, y la vida se elimina de nuevo, y queda uno que otro mamífero por ahí, metido en las cuevas, que se logra salvar de esta locura de lo que fue el impacto del asteroide, ¿no? Mueren los dinosaurios, mueren los animales más grandes, y quedan unos ratoncitos chicos, que a uno le llamaban Lucifer. Lucifer, mira. Tenía hasta nombre le pusieron. Y este ratoncito chico, como ya no estaban los dinosaurios para comérselo, simplemente comienzan a salir de sus cuevas y comienzan a evolucionar. Y ahí es donde tiene que ver nuestro amigo Charles Darwin. Charles Darwin, del cual hemos hablado en este programa. En extenso. Claro, en extenso. Entonces, este señor decía, mira, aquí las especies van evolucionando. Unas salen de otras, unas no logran sobrevivir y se mueren, otras siguen, otras se adaptan a las glaciaciones, qué sé yo, el aire contaminado de los volcanes, qué sé yo, y por lo tanto, estas son las que van funcionando, y de ahí es donde venimos. Claro. Entonces, la teoría está de la evolución de las especies de este caballero. Entonces, de repente, hace, no sé, unos 8 millones de años, la Tierra en una pura selva, había zonas secas así. Ya los glaciares estaban en funcionamiento, los periodos de glaciación se sorteaban unos a otros. Y cuando venía un periodo de glaciación, lo que era vegetal lo destruía todo y quedaba una zona árida. Entonces también habían muertes importantes, y así se iba el glaciar, venía la vegetación, y hace 8 millones de años, en periodo de bonanza, digamos, no habían glaciares en esa época, aparecen las sectas de monos. Los monos poblaban la tierra, ¿no es cierto? Claro. Sumatra en una zona de monos, África desde ya, Nigeria, Etiopía, eran zonas donde había mucha actividad en ese tipo de cosas. Y de repente en Etiopía se produce una gran falla, la falla del Rift, que se llama, que dicho sea de paso, es la única fenómeno natural que se ve desde la Luna, la falla del Rift. Mira. Y está en Etiopía y otros países por ahí. Es tremendamente. Es tremendamente grande. Entonces, ¿qué es lo que fue la falla del Rift? Estaba lleno de monos la falla del Rift. Y de repente se hunde una parte importante de un sector, tiene como 8.000 kilómetros de largo, está abierto. Y otra parte sube, un cataclismo. Entonces, la parte baja quedó llena de vegetación. Y la parte alta se comenzó a secar. Perfecto, ¿Cómo ocurre? Entonces, Dios mío, y los monitos que estaban en la parte baja siguen arriba de los árboles comiendo plátano. Y los monitos que quedan en la parte alta comienzan a morirse de hambre. Porque los de la parte baja. La parte baja era rica en alimentos. La parte alta comienza a morirse de hambre. Claro, porque la vegetación disminuye y comienza la cosa a complicarse. Entonces, estos monitos, ¿qué hacen? Tienen que inventar algo. Entonces, estos monitos se llamaban gorila, se llamaban chimpancé. Eran los dos monitos como más inteligentes. Perfecto. Y estos monitos comienzan a tener que desplazarse de su hábitat porque no habían alimentos, y tenían que desplazarse rápidamente a las zonas que habían alimentos. Entonces ellos comienzan a andar en dos patas.
Ah, ya. Ese fue el primer cambio que hubo. Ya. De este gorila y chimpancé, ellos comienzan a desplazarse, porque en 4 patas pueden andar los monos, de hecho Sí, andan claro, hoy día. así En 2 es. también pueden, Ya. pero muy corto tramo de distancia. Caminan poquito. Muy poquito. Entonces, con 2 ya podían trotar, ya podían correr. Y comienza este mono a ser un poco más inteligente que los otros y comienza a desplazarse. Entonces, ahí viene la historia. Los monos, tú sabes que no son carnívoros. Los monos comen, qué sé yo, plantas. Son herbívoros. Herbívoros, Claro. exacto. Entonces, estos monos, como tienen que desplazarse y no hay alimentos, ellos tienen que buscar cualquier cosa para comer. Claro. Y de dentro de las cosas que consiguen para comer son carne, son animalitos que andan por ahí. Ya, perfecto. Entonces el mono comienza a comer mucha proteína. Y el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que Ya. más proteína necesita Para funcionar. para funcionar, exactamente. Y me imagino que a partir de eso el cerebro se empieza a desarrollar. Se de los empieza monos, a ¿no? desarrollar. Esa es Claro. una de las claves del Ya, tema. perfecto. Estos monitos que tenían que desplazarse y tenían que alimentarse. Ya, no perfecto. habían plantas, no habían frutos, tenían que comer lo que hubiera, entonces comienzan a comer animalitos. Pero este proceso dura millones de años. Ellos se desplazaban, no sé, 2.000, 3.000 metros al año sería, hasta que aparecía una zona con más vegetación y después al otro año 1.000 metros más y así. Claro, ¿no? así es. Y eran además poblaciones muy pequeñas. Entonces los monos para comer, digamos, los de la parte baja de la falla del Rift, siguen igual hasta nuestros días. Claro. Y el otro mono es del que venimos. Entonces, cuentan los investigadores que habían 20 tipos de monos que habían evolucionado. 20 tipos de monos. 20 tipos, Ya. claro. Algunos de la rama de los chimpancés, otros de la rama de los orangutanes, qué sé yo. Entonces, de estas 20 tipos de monos, Ya. comienzan a emigrar Ah, mira. de África, porque se comienza a acabar el alimento ahí. Sí, ¿no? claro. Entonces ellos, cuando en un periodo interglaciar, salían de Etiopía, de Nigeria, donde había mucho, Correcto. y iban hacia el norte. ¿Y con qué se encontraban? Se encontraban con el desierto de Sahara. Ahí estaba la cosa. Y el desierto de Sahara era impugnable. Ah, mira. Entonces ellos caminaban y caminaban, y estas 20 familias de monos, digamos, de todas aquellas 20, 19 se extinguen. Ya. Porque no podían cruzar el desierto Sahara Ah, perfecto. por las glaciaciones que había que lo tapaba o por la pobreza del terreno. Y como en África la cosa no estaba muy romántica en términos de alimentos, Me imagino. que sobrevive una especie. Ya. Y de esa especie es que venimos. Ah, perfecto. Entonces fíjate que hay un asunto que se llama el ADN hipocondrial. No sé si has escuchado eso. No, o sea, lo he escuchado, pero no lo tengo claro el concepto. El ADN que tenemos, que le damos, qué sé yo, es el ADN. Ya. Pero el otro es el hipocondrial. Ah, Y el muy bien. hipocondrial es el que si tú te tomas un examen, Ya. que es bien caro por lo demás, Chuta. te pueden decir, mire señor, usted viene de esta secta de monos. Ah, ya. Porque cuando salen finalmente los monos, que se dice que salió Eva de ahí, Ya. por Adán y Eva, ¿no? Salió Eva, ellos cruzaron de Etiopía, que tuvieron que irse a vivir a las costas de Etiopía y no en el interior porque se había acabado la comida. Ya, perfecto. Entonces tenía que estar en la costa y se transformaron en cazadores, recolectores y pescadores también. Ya. Entonces, de repente ellos miraban al frente y ven al país que se llama Yemen. ¿Te has fijado? Yemen del Sur, que hablan por ahí, que está al frente de Etiopía cruzando el Mar Rojo. Ah, ya. El Mar Rojo, ahí está. Y estaba en esa época, ¿no es cierto?, en los periodos de glaciación, Ya. por lo tanto, el mar estaba muy bajo. Ujú. El periodo de glaciación es cuando el agua del mar se deposita como hielo sobre los continentes. Entonces, estaba tan bajo esto que tenían que cruzar 16 kilómetros, nada más. Mira. Y de unas profundidades no muy grandes. Ya. Entonces, cruza esto toda una familia ahí, una familia, que dice que estaba compuesta por 250 personas. Ya. Esos son los fósiles primitivos que han encontrado al otro lado, parece. 250 personas. Y estos se radican en Yemen Ya. y comienzan ahí a hacer su vida. Y como te decía, se desplazaban de un lugar a otro en forma muy lenta, porque era caminando, era todo un tema. Claro. Entonces, el año, hace 80.000 años, que ellos comienzan a emigrar. Pero se cree que la población del mundo hace 80.000 años era de 20.000 Homo sapiens. Homo sapiens, claro. Ujú. De 20.000. Y resulta que en Sumatra, una de las islas que está no tan cerca de África, pero en el sector, Ya. hubo un tremendo volcán, Ya. el Tobá, ¿así se Tobá, llama? ya. Ya me voy a acordar el Tobá, exactamente, Ya. el volcán Tobá. Cuando nosotros vemos en las imágenes de televisión hoy día volcanes que entran en erupción, Sí, claro. el que más nos llama la atención es el Santa Elena, en Sí, Estados claro. Unidos, una isla que Claro. casi voló la isla. Tuvieron que incluso evacuarla.
Y este Toba era miles de veces más grande que ese volcán. Ya. Y era miles de veces más grande que Krakatoa, que es lo más grande que hemos tenido En términos de erupciones volcánicas. en la historia reciente. En la historia reciente, claro. Este era miles de veces más. Ya. Entonces, de estos 20.000 Homo sapiens que habían en África y en Yemen, Ya. se extinguió el 90%. O sea, quedaron 2.000 homos. Nada más. Nada más, 2.000. Y esto hace, ¿no es cierto?, 80.000 años. 2.000 homos. Entonces uno dice, bueno, y nosotros somos descendientes de esos 2.000 homos. O sea, bien podría haberse extinguido la raza humana. Así es. Y si se hubiera extinguido la raza humana, quizás no existiríamos. O bien habría otros monitos ahí que se estarían desarrollando. Sí, porque además la calidad genética en 2000 homos es re pobre también, ¿eh? Es pobre, claro, Sí. pero estos eran Homo sapiens. Homo sapiens, claro. Y el Homo comienza a funcionar hace 8 millones de años. Ya, perfecto. Con los monitos estos que se convirtieron en Australopithecus y qué sé yo, y otras. Australopithecino era otra de las razas. Sí, hay que decirlo y aclararlo ahí con el profesor Campino estamos hablando. Esto usted lo cuenta en segundos, pero son procesos largos. Largos Sí. de miles de años. Claro. De miles de años. Ujú. Entonces, el hombre ya pasa a Yemen, sobrevivieron algunos de ahí, comienzan a evolucionar. Desde aquella época han habido en el mundo Ya. 300.000 generaciones. 300.000. De personas. De personas, claro, homos, ¿ya? exactamente. Ujú. Desde hace 150.000 años que es de donde viene el Homo sapiens. 300.000 300.000 generaciones Mira. hasta esta época. Entonces, es una cantidad de generaciones enorme. Yo no vi re pocas generaciones, nada. Sí, Porque- nada, tú vives dos, será, Dos generaciones, o dos y digo, media. claro, y punto, ¿ah? Y punto. Entonces, estos hombres que cruzan a Yemen comienzan a radicarse ahí, comienzan Ya. a esparcirse ya por África, se van hacia Australia, Ya. se van hacia las islas estas que están como Samoa, Sumatra, en fin, y otras que hay en el Pacífico Sur allá. Claro. Entonces, como el mar estaba muy bajo, ellos cruzaban caminando estas islas. Y después el mar subía y quedaba la isla, Claro. pero antes era un cerro nomás. Así es. Entonces, el hombre comienza a repartirse por el planeta en esos términos. Por lo tanto, este amigo Darwin, él dice, bueno, el mono era así y debido al cambio climático, debido a las glaciaciones, debido a que fue cambiando la geografía de la Tierra, debido a la actividad volcánica, en fin, el hombre tuvo que adaptarse a eso. Claro. Unos tipos de hombres se adaptaron y otros simplemente no se adaptaron. Fíjate que el 99,9% de todas las especies que han habido en la Tierra se han Ya. extinguido. Mira. O sea, bien podría ser el hombre, no sé, en un futuro no tan lejano. Ahí, en ese momento, casi se extingue con el volcán Toba. Claro. Casi se extingue. Quedaron nada más que 2.000 hombres y de ahí venimos. O sea, es como un milagrito ese. Nada más, pues, claro. Nada más. Claro. Entonces, del asunto de las especies que hay, ¿por qué las especies se extinguen y por qué el hombre podría extinguirse? Porque debido a los cambios que hay en el clima, podríamos no ser capaces de sobrellevarlo. Si hay un periodo de glaciación feroz, que la Tierra se enfría por todos lados, Claro. probablemente el hombre no va a poder sobrevivir. Ujú. Ni los animales grandes tampoco. Podrán los animalitos chicos que se meten adentro de las cuevas Seguramente. y esas cosas. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos en un periodo de glaciación interglaciar. Ya. Acaba de terminar hace 20.000 años el último periodo de glaciación y ya va a comenzar uno en poco tiempo más. Y mientras más contaminemos la atmósfera, más rápido va a ser que comience ese periodo de glaciación. Así es. Bueno, hemos hablado de la falla del Rift y de la falla del Rift también nace otra especie que son los Neandertal, Ya. el hombre de Neandertal. Mira. Se han encontrado muchos fósiles en Europa, de un hombre Neandertal y los paleontólogos estudian este fósil. Claro. Junto con el hombre de Neandertal también se vio el hombre de Cromañón. El Cromañón era más inteligente, Ya. venía del Homo erectus, que el Homo erectus, que es un tipo de monos, pero ya evolucionado, Ya. y con una inteligencia del 70% de la del ser humano. Su cerebro tenía el 70% y ellos ya hacían cosas. Por ejemplo, el Homo erectus aprendió cómo controlar el fuego. Ya. Ellos usaban el fuego y hacían sus alimentos los comían cocidos. Sí. O sea, ese Homo era ya el anticipo del Homo sapiens que venía. Ya no quedan Homo erectus porque el Homo erectus se convirtió en Homo sapiens. Claro. El Homo erectus quizás se podrían encontrar algunas especies en el interior de Australia. Probablemente, qué sé yo, ¿no es cierto? O en la selva
del Amazonas, Claro. donde no hay nada más que, no hay nada, hay Claro. simplemente ciertas especies humanas. Y estas especies que no han estado en contacto con nada, ni nadie en miles de años. Por supuesto. Claro. Y no conocen nada. Claro. Ven pasar un avión por allá arriba y deben pensar que es un dios de algo. Claro, seguramente. Entonces, pero el hombre de Neandertal tenía un cerebro más grande Ya. que el Homo erectus y que nosotros, los Homo sapiens. Pero tenía el problema de que no podía comunicarse, Ya. no podía hablar. Mira que es curioso, ¿ah? Entonces, ¿y por qué no podía hablar? Porque no tenía cuello prácticamente. Ya. Nosotros para hablar tenemos aquí un sistema, Las ¿no es cuerdas cierto? vocales. Las cuerdas vocales Sí, y claro. que se producen una especie si uno se pone la mano en el cuello, Sí. ve que vibra dentro. Claro, exactamente. Pero ellos no podían, o sea, no podía comunicarse un neandertal con el otro así en forma de voz. Ya. Entonces, eso hizo que el hombre de Cromañón prácticamente lo desplazara, porque no podía pelear contra el hombre de Neandertal. Ganaba Cromañón porque era inteligente. Claro. Y este hombre que por ahí opinan de que correspondía al primero, al que existió antes del Homo erectus. Ya. Y- ¿Homo habilis? Homo habilis, claro, Sí. que corresponde a la inteligencia de un Homo habilis. Ya. Y como el Homo erectus fue mucho más inteligente que el Homo habilis, entonces comenzó a presionar al hombre de Neandertal para que se fuera a la altura de los cerros, Claro. porque todo lo otro lo querían los seres más inteligentes. Sí, claro. Y ahí se extinguió. Y los últimos restos que han encontrado de este hombre de Neandertal está justamente en ciertas montañas, en los Alpes, esa zona por allá. Ya. Y no pudo simplemente vivir más porque no tenía alimento, porque todo se lo llevaba el hombre que estaba ya más desarrollado. Claro. Para mencionar algo, tendremos que decir que el primer, Homo que se conoce es Lucy, Ya. que le llamaron Lucy, y esto hace como 4 millones de años. Ya. Y Lucy fue descubierta, ¿no es cierto?, y tenía un peso muy, muy menor, tenía una altura de 1,40 m, y de ahí se supone que comenzaron a desarrollarse el Homo habilis y posteriormente el Homo erectus. Este Lucy se llama Lucy porque lo descubrieron cuando ¿cómo se llaman estos? Los Beatles eran Ya. famosos. Ya. Y ellos grabaron un disco que se llamaba Lucy. Y es muy famoso hoy día por lo demás, si uno escucha las canciones de ellos. Ya. Y era muy famoso esta canción. Entonces el que descubrió esto le puso a los huesos que quedaban Sí. de este, le puso Lucy. ¿Era la canción Lucy en el cielo con diamantes por casualidad? Claro. Pero esa es de Elton John. ¿O esta tiene que ir con los Beatles? No, quizás era de los Beatles y después la Sí. cantó John, no sé. Sí, puede Pero ser. esto fue el año 70. Ya, en perfecto. los años 70. Y Jones, yo no sé si existía en esa época o no. Sí, está ya Claro. vigente. Entonces, de acuerdo a estos señores que estudian la vida de esta gente, ellos dicen que el hombre, llamar un hombre significa una persona con inteligencia, Claro. ¿no es cierto? Y que se rige con su intelecto. Él come con su intelecto, hace las cosas que tiene que hacer con Sí. su intelecto, él crea herramientas para cortar carne, qué sé yo, con su intelecto, él controla el fuego con su intelecto, y sin embargo los otros, que tienen menos intelecto, funcionan con sus instintos. Claro. A él le dice, para comer, coma eso. El instinto le dice, y come lo que... Pero, sin embargo, ya el Homo erectus y nosotros, los que estamos ya en esta época, simplemente nos manejamos con nuestro cerebro y con nuestra inteligencia. Claro. Entonces, la diferencia que hay es por qué hay un tipo de ser humano, en este caso, que comenzó a desarrollarse con su inteligencia. ¿Qué pasó ahí? Simplemente que se comenzó a desarrollar más. Claro. El cerebro ya estaba, qué sé yo, instalado en nuestra cabeza, se aumentaba porque se alimentaban de alimentos que tenían muchos elementos que hacían que aumentara el cerebro. Claro. Qué sé yo, andaba ya el cerebro y crecía hacia atrás. Así es. Cuando andaba con las 4 Extremidades. elementos en el suelo, tú mirabas hacia el suelo. O Claro. sea, no tenía espacio el cerebro para crecer. Pero ya cuando te parabas, ¿no es cierto?, el cerebro crecía hacia atrás. Entonces, ¿por qué los primeros de estos monos evolucionaron? Evolucionaron porque comenzaron a alimentarse de otra manera, Claro. porque andaban
corriendo, qué sé yo, solamente en sus piernas, y porque eso ayudaba al cerebro a que se fuera desarrollando mejor. Así es. Por lo tanto, hablar de la vida, ¿no es cierto? Hay que hablar de cómo fue el hombre, cómo fue evolucionando desde sus primeros años hasta hoy día. Hoy día nosotros tenemos un cerebro más grande de lo que tenía hace, no sé, 20.000 años atrás los hombres. Hoy día el cerebro que tenemos es mayor. Nos alimentamos de manera distinta. Hoy día usamos más la inteligencia. Nuestro cerebro está permanentemente trabajando en cómo hacer las cosas mejor. Por lo tanto, así como un deportista tiene cada vez más fuerza en practicar su deporte porque lo practica, claro, el cerebro nuestro cumple una función parecida. Mientras más lo usemos, más va creciendo. Perfecto. Bien, profesor Campino, como siempre le agradezco las charlas que nos entrega usted día a día aquí en la radio y por supuesto ya nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Profesor Juan Campino cada semana nos acompaña aquí en nuestros estudios para hablarnos algunos temas importantes relacionados con el mundo del universo, el mundo de la vida.